Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire, nuestra edición especial de Resumen Económico 2018, la información monetaria más importante de este año en América Latina y en todo el mundo. De inmediato, revisamos nuestros titulares. Colombia y Costa Rica aprobaron este año sendas reformas fiscales hechas a la medida de las grandes élites. Aquí analizamos cada una de ellas. Hablamos de Brasil, qué país entrega el presidente no electo Michel Temer y qué le depara al gigante suramericano bajo el mandato del ultraderechista y neoliberal Jair Bolsonaro. Y también hablamos de Argentina, que acumula 3 años bajo el mandato del presidente Mauricio Macri sin la satisfacción del deber cumplido ni las promesas de su gobierno, y también con un país sumido en una deuda con el FMI. Iniciamos. Este 2018 varios países latinoamericanos mantuvieron políticas económicas regresivas y en correspondencia a las líneas de organismos financieros internacionales. Por otro lado, dirigentes políticos que llegaron al poder con promesas de prosperidad aplicaron reformas tributarias, fomentando así medidas de austeridad y recortes sociales. Comenzamos nuestro repaso con Colombia. Colombia estrenó este 2018 nuevo presidente de la República. Desde el 7 de agosto, Iván Duque asumió las funciones frente al Poder Ejecutivo, contando con el respaldo político del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Durante la campaña electoral, el actual mandatario de Colombia se había comprometido a no subir los impuestos. Sin embargo, en sus primeros meses de gestión, propuso una reforma tributaria camuflada a través de un proyecto de ley de financiamiento. El mismo contempla una baja tributaria a las empresas con el fin de obtener 4.395 millones de dólares destinados a fortalecer el presupuesto de la nación de 2019. En un primer momento, el proyecto pretendía extender un impuesto al valor agregado sobre los productos de la canasta básica de alimentación. No obstante, desde el Congreso se eliminó la medida debido al amplio rechazo de la población, pero a cambio se aprobarán recortes del gasto público y de las inversiones. En otros de sus puntos, la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque pretende aumentar la base gravable, es decir, llevar a que más colombianos declaren el impuesto sobre la renta. El argumento oficial es que esta medida alivia la carga tributaria a las empresas para que generen empleos y produzcan más, e igualmente sirve para reducir un 10% la evasión tributaria en el primer año de funcionamiento de la reforma. Sin embargo, especialistas de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle de Colombia consideran que debe discutirse si la gente que devenga 2 salarios mínimos debe pagar impuestos, ya que son ingresos muy básicos y están en condiciones al límite de lo que se considera la pobreza. Mire, el investigador del CELAC, Nicolás Oliva, afirma que Colombia arrastra problemas presupuestarios caracterizados por el poco espacio fiscal para poder financiar el desarrollo. Y al parecer, esto no se trata en la reforma fiscal del gobierno de Iván Duque. El economista Nicolás Oliva asegura que la caja fiscal de Colombia viene arrastrando problemas desde 2015, lo que llevó a Juan Manuel Santos en 2017 a emprender la subida del IVA más importante de la historia de este tributo de 16% a 19%. Para el investigador, la actual reforma fiscal carece de una discusión real sobre temas centrales como la ausencia de equidad del sistema, la real efectividad de los incentivos tributarios para atraer la inversión, la productividad de los tributos, la evasión de los grandes capitales o incluir a la economía informal al sistema de impuestos. También afirma que la reforma adolece de una mirada de largo plazo y vuelve a centrarse sobre el IVA, un impuesto rentable en términos políticos, porque grava a quien no tiene voz en el legislativo y es efectivo para generar ingresos sin esfuerzo de la administración tributaria. Otro punto que alerta el investigador del CELAC sobre el sistema tributario de Colombia es el estancamiento de la productividad del IVA. Según Oliva, la metodología estándar del cálculo solo estima la evasión del IVA que se produce en la economía doméstica, pero deja por fuera la evasión que se produce en la importación. Esto quiere decir que la estimación de evasión no contempla el IVA que se pierde producto del contrabando técnico, que viene de la alteración de la declaración aduanera y el contrabando en la zona fronteriza.
Costa Rica también se sumó a la lista de países de la región que impulsaron una reforma fiscal. La medida ocasionó el rechazo general de la ciudadanía y los trabajadores. Sin embargo, el gobierno alegó que el proyecto ya aprobado por el Congreso era necesario para reducir el déficit. En líneas generales, el gobierno, a través de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, busca recaudar 422.400 millones de colones, menos de 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, para reducir el déficit financiero que supera el 7%. El paquete fiscal también contempla la sustitución del actual impuesto general sobre las ventas, pero mantiene la tasa de 13% con algunas excepciones. Para los productos de la canasta básica se les impone una tarifa reducida del 1%. También se cobraban impuestos a servicios que estaban exentos, como servicios profesionales, gimnasios, aplicaciones de streaming, entre otros. Prevé impuestos del 4% a servicios de medicina privada, con devolución para quienes paguen por medios electrónicos, y 2% de impuestos para los medicamentos. En cuanto a los servicios básicos, se aplicará un IVA del 13% al consumo eléctrico cuando el mismo se exceda de los 280 kilovatios hora al mes, y para el agua potable cuando supere los 30 metros cúbicos de consumo. También se modificaron las rentas salariales. Esto quiere decir que pagarán un impuesto de 10% quienes devengan un sueldo mensual superior a los 817.000 colones, mientras quienes se excedan de los 4.200.000 colones aportarán una renta de 25%. Asimismo, se incrementa el impuesto que los cooperativistas deben pagar por concepto de repartición de utilidades del 5% al 10%. También se limita el crecimiento del gasto corriente del gobierno central y se establecen medidas extraordinarias cuando la deuda pública sea igual o mayor a 60% del PIB. En junio de este año 2018, el Fondo Monetario Internacional aplaudía las medidas fiscales impulsadas por el gobierno de Carlos Alvarado, pero al mismo tiempo señalaba que haría falta una estrategia de reforma más integral. En sus conclusiones preliminares, el personal técnico del FMI que estuvo en Costa Rica apremió al gobierno a implementar la reforma fiscal, porque de lo contrario solo se aumentaría el costo del ajuste y prolongaría la incertidumbre en los mercados financieros y entre inversionistas que supuestamente contribuyen con la desaceleración de la actividad económica del país. Para el FMI, la ausencia de medidas políticas en ese sentido conllevan al gobierno de San José a tener un déficit fiscal superior al 7% del PIB al cierre de 2018 y una trayectoria de deuda insostenible. La misma línea había sido sugerida por el secretario de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría, en abril del presente año, momento en el cual Costa Rica ya había recibido la aprobación de 12 de los 22 comités requeridos para el ingreso del país como miembro al organismo. Y claramente la reforma fiscal en Costa Rica no solo surgió como una medida para sanear las cuentas públicas, también vino a cumplir exigencias de organismos financieros internacionales. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica refiere que entre 2012 y 2017 el PIB de Costa Rica creció, en promedio, un 3,6%. Sin embargo, durante ese periodo no se logró revertir el déficit comercial ni el fiscal. La CELAC señala que el país adoptó un modelo económico para integrar al país a la economía global, logrando aumentar el PIB, así como la proporción de deuda total en un 15% en el periodo mencionado, alcanzando un 65,5% de deuda del PIB hasta el año 2017. Los investigadores señalan que las inversiones extranjeras habían logrado revertir el déficit algunos años, pero su comportamiento no fue lineal, ya que entre 2015 y 2016 las mismas cayeron un 8,5%. Hacemos una primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso hablamos de Brasil y qué economía deja el presidente no electo Michel Temer al ultraderechista y neoliberal Jair Bolsonaro. Ya venimos. Hablamos ahora de Brasil. Michel Temer llegó al poder por medio de un golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff. La excusa era sacar al gigante suramericano de la recesión económica en la que se encontraba. El resultado no ha sido nada exitoso y ahora Brasil cierra 2018 con las siguientes dificultades.
El gobierno brasileño, con Michel Temer en la cabeza del Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2018, cierra su gestión lleno de polémica. El mandatario no electo no cumplió su promesa de sacar a flote el aparato productivo de la primera economía latinoamericana, pero sí, por el contrario, abrió las puertas a un plan privatizador con el argumento de saldar el déficit comercial, sanear cuentas públicas y hacer más atractiva la inversión internacional. Esta política hipotecó ingresos futuros por muchos ingresos actuales, como consecuencia de la venta de empresas públicas. Igualmente, el actual gobierno hizo escasos esfuerzos para desarrollar un modelo económico basado en la demanda interna. Congeló la inversión social por un periodo de 20 años y desmejoró las condiciones de los trabajadores. Con la reforma laboral, forzó a los trabajadores a renunciar a sus derechos, impidiendo que los mismos pudieran accionar legalmente contra las empresas. En el texto legislativo se indica que a los trabajadores se les pague una indemnización de daño moral o accidente en el área de trabajo, pero dependiendo de su sueldo regular. Establece que los empleados tengan acceso a la justicia laboral solo si ganan $508 mensuales o demuestren que los costos del presupuesto perjudican el sustento familiar y pone a la fuerza trabajadora a disposición del empleador a la hora que lo solicite, con horarios rotativos y jornadas laborales de hasta 12 horas diarias con 36 horas de descanso. El mandatario no electo también acentuó el desmantelamiento de empresas estratégicas. Dentro del paquete de privatización denominado Programa de Alianzas de Inversión, el gobierno federal apuntó a los siguientes sectores. 18 puertos aéreos, de los cuales ya 4 habían sido subastados en 2017 por un valor total de $470 millones. El gobierno también permitió a la empresa estadounidense Boeing crear una tercera compañía aérea conjuntamente con la brasileña Embraer para desarrollar un segmento de aviación comercial valorada en $4.750 millones y controlada por el gigante norteamericano. La asociación fue suspendida a principios de diciembre por la justicia brasileña. También en esta materia, el gobierno privilegió a la compañía aérea de bajo costo Norwegian Air de Noruega para operar en territorio brasileño. Por otra parte, la administración de Temer decidió rematar 806 kilómetros de vías de circulación terrestre y relicitar otros 634 kilómetros de tramo carretero. Asimismo, 15 puertos marítimos quedaron en la agenda privatizadora de este 2018, así como la Casa de la Moneda vinculada al Ministerio de Hacienda. A los servicios aéreos, terrestre y marítimo se agregaron también las de la área energética. Hablemos ahora de los sectores hidroeléctrico e hidrocarburos. Bajo la excusa oficial de regular el mercado petrolero, atraer inversiones y rebajar costos operativos, el gobierno ocasionó que la principal empresa de hidrocarburos, Petrobras, disminuyera el control en la extracción de crudo del 93% que tenía en 2010 a 75% en 2017. Este desplome estuvo marcado por las licitaciones otorgadas a transnacionales extranjeras en campos petroleros, particularmente los ubicados en la cuenca marítima de Presal. Por el sector eléctrico, el Ministerio de Minas y Energía propuso ceder 6 redes de distribución de Eletrobras al capital privado. El proceso había sido suspendido de manera cautelar por la Justicia Federal de Pernambuco en enero de 2018, pero la presidencia de Eletrobras se mostró optimista con la privatización a mediados de mayo de este año. En el caso de la mayor distribuidora del país, Eletropaulo, quedó en manos de la multinacional italiana Enel luego de vencer a Neoenergía, subsidiaria de la española Iberdrola, en la disputa por su control con un desembolso de $1.000 millones. Ahora bien, el escenario no parece ser mejor para Brasil una vez asuma el poder ejecutivo Jair Bolsonaro el 1 de enero de 2019. Veamos algunas de las razones. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, representa a los grupos políticos de la derecha brasileña y durante la campaña presidencial no participó en los debates públicos para dar pistas de su plan de gobierno.
se apoyó en las redes sociales para adelantar planes dirigidos a reducir el Estado mediante fusiones de ministerios. También anunció propuestas de privatizaciones que constituyen la continuación del plan de Michel Temer para minimizar las deudas de las empresas estatales y sumar a las arcas nacionales recursos frescos. El ambicioso programa pretende llevarse a cabo con el uso de acciones especiales conocidas como acción de oro para ceder al capital privado 150 empresas estatales valoradas en 188.588 millones de dólares. El plan de Bolsonaro también comprende la expansión de la industria maderera, minera, ganadera y de agricultura en la Amazonia para favorecer al agronegocio. Bolsonaro ha dicho que se retirará del Acuerdo de París, pues a su juicio el Acuerdo del Clima es un plan de las Naciones Unidas para quitarle soberanía sobre el Amazonas. El presidente electo dijo que la política ambiental de Brasil está sofocando al país. Sobre Brasil, Jair Bolsonaro pretende desde ya emprender una política sin rumbo por un proyecto neoliberal que se comienza ahora a multiplicar también en países como Argentina. Y precisamente hablando de Argentina, de este país hablaremos a la vuelta de la pausa y también de su recesión económica. Ya venimos. El pasado 10 de diciembre se cumplieron 3 años de la asunción de Mauricio Macri a la presidencia de Argentina. Previo a su llegada, la principal figura de Cambiemos había prometido mejorar la economía, pero durante su periodo gubernamental el país ha padecido una crisis severa. Revisamos ahora un balance realizado por investigadores del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, la CELAC, a lo largo de este periodo. A propósito del tercer aniversario del gobierno de Cambiemos en Argentina, la economía del país se contrajo más que al momento de asumir Mauricio Macri la presidencia. Según el CELAC, entre los años 2015 y 2018, el Producto Interno Bruto se retrajo 1,4%. El desplome estuvo vinculado con la devaluación monetaria, el aumento de las tarifas de los servicios públicos y por la retracción real de los ingresos de los trabajadores en 7%. El CELAC afirma que esto generó una caída del consumo y una reducción en las ventas y de la producción. La denominada lluvia de inversiones no llegó, pese a que el gobierno macrista dispuso medidas como desregular el mercado financiero para hacerlo más atractivo. La evolución de la inversión extranjera directa estuvo lejos de los pronósticos y el promedio anual en la gestión macrista es de 2.420 millones de dólares, contra el promedio anual de 2.190 millones de dólares de la última presidencia de Cristina Fernández. En cuanto a la tasa de desempleo, la misma se incrementó de 6,5% en noviembre de 2015 a 9,4% en septiembre de 2018, siendo destruidos 31.248 puestos de trabajo en el sector privado y más de 100.000 en la industria argentina. Igualmente, en los últimos 3 años, la inflación estuvo por encima del margen de las subas salariales, lo cual ocasionó una caída del poder adquisitivo en la clase trabajadora de 14,7%. La actual administración vislumbró la idea de que la liberalización generaría efectos en la producción, principalmente la destinada al exterior. Sin embargo, las tasas de exportaciones crecieron un 1,9% en 2016 y 1,3% en 2017. También el actual gobierno argentino suscribió un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que implica un apoyo financiero de 57.300 millones de dólares, el mayor préstamo de la historia del organismo. El gobierno se comprometió a alcanzar un déficit fiscal primario cero en 2019. Recordemos que el 20 de diciembre de 2017, el presidente argentino Mauricio Macri prometió un crecimiento sólido para todo el año 2018. Por si fuera poco, la tormenta económica propiciada por el gobierno de Cambiemos produce ahora incertidumbre en el mercado laboral privado de cara al próximo año 2019. Un estudio del grupo ADECO reveló que solo 3 de cada 10 empresas prevén realizar contrataciones durante 2019. Mientras que 54% asegura que no lo harán y apuntarán a retener al personal. Asimismo, el 44% de los directores de recursos humanos de las 124 empresas consultadas cree que podrá mantener una situación estable en comparación con el año 2018. Otro 21% de las empresas consultadas sostuvo que reducirá personal, es decir, que seguirán los despidos.
El estudio agrega que la mitad de los directores de recursos humanos de las empresas cree que no aumentará el porcentaje de mujeres en cargos directivos para el año entrante. Otro importante dato, esta crisis tiene particular influencia sobre las nuevas generaciones. Las cifras de la UNICEF de este 2018 ratifican que el modelo económico de Mauricio Macri resulta fallido. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, mejor conocido como la UNICEF, más de 6,5 millones de niños y adolescentes argentinos padecen problemas de educación, hábitat, agua potable, salud, protección social, vivienda adecuada y saneamiento. Según la agencia de la ONU, la pobreza entre las personas menores de 18 años alcanza al 48% y se sitúa 10 puntos por encima de la población en general en 38%. De este total, por lo menos el 20% de los niños argentinos en situación de pobreza presentan privaciones severas como vivir en una zona inundable, cerca de un basural o no han asistido nunca a la escuela entre los 7 y 17 años de edad. Llegamos así al final de esta edición de nuestro programa Resumen Económico 2018, siempre dejándoles la invitación de que sigan en sintonía de Telesur, la señal informativa de América Latina. Hasta la próxima.